es donde aparece por primera vez el concepto de régimen escópico. El comienzo del capítulo, Cardone hace una distinción entre la visión, entendida en su sentido fisiológico o como proceso biológico, y visualidad, entendida esta como la construcción histórica y sociocultural, que organizan los modos en que una sociedad determina qué es lo que se puede ver y qué es lo que debe ser visto. Es una distinción que Cardone toma de los aportes de Martin Jay y de José Luis Brea. Lo fundamental de esto es comprender que no miramos con los ojos, sino a través de un marco simbólico, ideológico, y que condiciona también todas las experiencias visuales. En este sentido es que aparece por primera vez el concepto de régimen escópico, que es el que designa las formas históricas y organiza la visión y configuran el orden de lo visible en una época determinada. Cardone hace una genealogía de los regímenes escópicos modernos siguiendo el trabajo de Martin Jay, identificando cómo predomina el perspectivismo cartesiano, un régimen visual que es heredero de todas de ese positivismo moderno, en el que se considera una posibilización de matematización del mundo, de la naturaleza, el predominio de la racionalidad científica. Y la idea es que todas esas nociones han dejado huellas en los modos de ver y que se siguen manifestando todavía en los modos de ver del mundo digital. Cardone presenta un concepto que es el de imagen paramétrica, que es el que usa para caracterizar la era digital, que es el que la imagen digital pueda ser cuantificable o manipulable. Es, en pocas palabras, la noción de que la imagen digital tiene características mesurables, ¿no? Ya sea el peso del archivo, la resolución, las dimensiones de la pantalla, los números de likes. Es como que toda la traducción visual se termina dando por características cuantificables. Luego de eso, Cardone dialoga con la filosofía de Martin Heidegger. Él, su investigación personal siempre estuvo del lado de la filosofía heideggeriana, y para argumentar que la imagen paramétrica es una intensificación del gesto representacional moderno, por el cual el mundo se convierte en objeto de intervención para un sujeto que busca dominarlo. También aborda las críticas del empobrecimiento de la experiencia visual, retomando diálogos de Jonathan Crary y Franco Berardi. Y relacionando frente a todas estas situaciones bastante pesimistas de los modos de control y de régimen visual que se pueden dar en el mundo digital, Cardone encuentra como una grieta o una situación en la que esto se exceptúa, que es el caso del glitch art, que son las prácticas artísticas que se realizan a partir del error visual o el fallo técnico de los dispositivos. Así que bueno, esa comprensión de cómo el glitch art fractura todas las nociones anteriores, también las dejamos abiertas para la lectura del libro. El capítulo 3, Operatividad estética de la imagen contemporánea, es el capítulo que estuvo a cargo mío, que lo escribí yo. Trabaja como bien dijo Laura al principio, mi investigación personal es en torno al filósofo argentino Luis Juan Guerrero, y mi inquietud principal fue reactualizar los conceptos de la estética operatoria de Luis Juan Guerrero, que es una obra de más o menos 1960, muy poco trabajada. Guerrero en general es un autor argentino muy poco trabajado, muy poco conocido. Entonces es también un doble propósito del capítulo reactualizar la filosofía de este autor, al que la comunidad académica le debe tanto. El problema principal es trabajar las condiciones existenciales de la imagen contemporánea, y el punto de partida es hacer una reconstrucción histórica de lo que a partir del concepto de reproductibilidad técnica de Benjamin,
de lo que fue la reproducción mecánica, que serían los modos de reproducción técnica que caracterizaron la experiencia de Benjamin en la imprenta, el disco, la radio, y con una nueva etapa de reproductibilidad técnica que sería de la reproductibilidad digital, ya con el fenómeno del archivo digital o del ente digital para la reproducción de entes estéticos. Lo que termina concluyendo esta reconstrucción es que los avances democratizadores que venía a traer la productividad técnica se empiezan a perder con la reproductibilidad digital, en el sentido en el que el ente digital se encuentra inmerso en una forma de interacción social que no busca la contemplación de ese ente, sino la reproductibilidad constante y la producción constante siguiendo las lógicas de mercado para la masificación de aquellos entes. Aparece el concepto de ubicuidad, que es esa posibilidad de la imagen contemporánea de aparecer en todos lados. Entonces se ve que esa característica de aparecer en todos lados termina dotándola de cierta fragilidad, en el sentido de que se da una situación de paradoja en el que la imagen aparece en todos lados, pero al mismo tiempo no hay una situación de detenimiento para que el usuario pueda tener una interacción más detenida con la imagen contemporánea. Eso por las mismas situaciones de interfaz cultural que vienen a desarrollarse dentro de las aplicaciones de las redes sociales, que, como dijimos, no responden a la preservación de la cultura, sino a las lógicas del mercado. En ese sentido, también se plantea que la imagen contemporánea depende de una ejecución constante. Es como si para sobrevivir, para no caer en el olvido del ciberespacio, necesitara estar todo el tiempo reproduciéndose en algún dispositivo. Por lo que, utilizando las categorías de Guerrero, se entiende que la imagen contemporánea, hasta que no es reproducida en un dispositivo, está siempre en un estado de espera o como en un paso anterior todavía de los órdenes del comportamiento artístico ya. Y en eso también se introduce un concepto que es el de imagen adimensional, que es el que utilizamos para caracterizar a ese registro existencial de la imagen contemporánea, que se encuentra a la espera de su ejecución en la pantalla. Después el capítulo 4, Inmersión ocular en la digital, ciberespacios y metaversos, es el capítulo a cargo de Abril Ortega. Abril es de las estudiantes de nuestro grupo. Sigue muy en línea con los aportes de Martin Jay, que venía trabajando Esteban Cardone, y también hace un recorrido histórico del régimen escópico o de los órdenes de visualidad, pero desde la Grecia antigua, donde advierte que ya Platón advertía un doble carácter de la visión como fuente de engaño y como vía de acceso al conocimiento. Abril, a partir del trabajo de Martin Jay de José Luis Brea, también caracteriza esta situación en la que venimos arrastrando el perspectivismo moderno, en el sentido de que lo visible es lo calculable, lo cuantificable, y donde se pretende que la visión la visión sea objetiva y neutral, y en el que se excluyen también otros sentidos y también la participación del cuerpo en las lógicas de visualidad. Para ilustrar todas estas situaciones en cómo el oculocertismo ha permanecido en la era digital y cómo el predominio de este en el universo simbólico contemporáneo organiza también nuestros modos de ver, Abril analiza 3 dispositivos digitales cotidianos, que son el celular o el smartphone, la computadora y la consola de videojuegos.
Y en los tres se revela que la visión sigue siendo el sentido más demandado y que siempre el cuerpo queda al servicio de las demandas de ese órgano fundamental que es el visual. La caracterización puntual de cómo cada uno de estos dispositivos electrónicos se desarrolla dentro de esto y las conclusiones a las que llega Abril, también también tomando los casos o extendiendo esta investigación a los problemas de la realidad virtual y el metaverso, las dejamos para quienes quieran leer el libro. Y le paso la antorcha a Guillermo para presentar la segunda mitad de los capítulos. Bueno, eh, gracias, Lucas. Sí, como él decía recién, ¿no? Eh, o como decía al principio, cuando empezamos con esta presentación, un poco esta presentación sigue el esquema que adoptamos para hacer la compilación. Fundamentalmente cuando pudimos reconocer estas dos partes o estos dos grandes momentos que tiene el libro. eh, Nos fuimos centrando cada uno en organizar estos dos momentos diferentes. Eh, en este caso, o en la segunda parte del libro, quizás hay un intento de aplicar o de profundizar más en casos particulares o en impactos concretos que tiene desde el marco de pensamiento de la estética filosófica contemporánea. eh, la imagen, justamente la imagen digital, eh, también el impacto que tiene en dinámicas sociales de poder o de crítica social ampliada un poco más allá de los términos o de lo que inmediatamente puede pensarse en términos de avance tecnológico o técnico. Si bien un poco la idea inicial del libro era que hubiera casos y análisis de obra y que tuviera un momento en cada capítulo la instancia de analizar ya sea imágenes, ejemplos, obras, lo que fuera, que es algo que se encuentra en todo el libro, no es que porque estemos enfatizándolo en este segundo momento o porque nosotros lo hayamos ordenado de esta manera, no significa que no haya también en el resto de los capítulos un trabajo sobre situaciones particulares como la que nombraba Lucas recién, del caso de los videojuegos o bien eh, o de los memes o de la obra fotográfica que aparece en el primer capítulo. Pero en esta segunda parte se analiza más puntualmente los problemas que están asociados más específicamente a la experiencia estética o a la experiencia corporal, temporal y y el alcance social y las variaciones en las relaciones de poder que se pueden encontrar en ese marco. Puntualmente, esta segunda sección, que no aparece distinguida así, no es algo que se vaya a encontrar explícitamente como si fuera una parte B o una parte 2 del libro, eh, inicia este segundo momento con el capítulo de Jazmín Basil, que se pregunta por una nueva revolución Meiji, los desafíos de la digitalidad en el campo de la animación japonesa. Concretamente, ella parte de lo que fue eh, el momento de revolución en Japón, particularmente el momento en el que se produce una revolución productiva, social y política, en la que el país asiático entra más en consonancia con los desarrollos globales, que se equipara en algún punto a la revolución productiva que terminó marcando esta época contemporánea y usa esa imagen o esa instancia histórica para pensar, bueno, justamente desde
quizás uno de los epicentros geográficos y sociales en los que la digitalidad y la tecnología ha encontrado un campo más fértil o desarrollos más rápidos, que es justamente eh, en Japón y en Asia. Eh, y parte desde ahí justamente para pensar cómo afecta esta transición de la animación analógica a la digital, no solo en términos técnicos, sino también en términos de producción, de percepción y de recepción. Eh, Básicamente ella lo que plantea es que actualmente estamos en una fase de tensión entre la posibilidad de alcanzar una afectación sensible y emocional propia de los métodos analógicos. Es decir, ella parte de la sospecha de que precisamente hay algo de esa afectación y de esa sensibilidad muy característica de por lo menos cierta obra en particular que va a analizar, que es la de Miyazaki. eh, Nada, que quizás encontraría algunas dificultades para seguir teniendo el mismo lugar que por ahí había tenido tradicionalmente o bueno, a lo que por ahí veníamos más acostumbrados. Por supuesto, esto tiene una base material importante, como ya se desarrolla en las primeras partes del libro, sobre todo en la idea que planteaba Lucas recién, que aparece en el capítulo de Esteban Cardone, sobre la forma en la que la imagen opera, sobre todo sobre la base de datos numéricos, lo cual conlleva una fragmentación, a un uso discreto y a lo que Manovich llama la modularidad, es decir, la idea de que hay conjuntos de datos que se extraen y se pueden colocar y manipular, destruyendo ciertas relaciones más espontáneas o más orgánicas o que contienen todavía cierto elemento inesperado que puede eh, ser parte de esa afectación que mencionábamos al principio. Eh, el modo en que afecta esta modificación tecnológica, Yasmín lo analiza a partir de una distinción que hace Bifo Berardi, que es otro de los autores que aparecen mucho en el libro, que es parte de esas lecturas transversales que venimos haciendo. Básicamente en la distinción que hace Berardi en su texto La fenomenología del fin, que es la distinción entre conexión y conjunción. Eh, Básicamente para resaltar esta idea eh, que venimos hablando desde que se plantea desde el inicio del capítulo, ¿no? De que la conjunción justamente es una forma más espontánea y creativa de relacionarse, no solo con contenidos audiovisuales, sino sociales, corporales y humanos, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, la conexión que prioriza la dimensión lógica y funcional de vincularse. Si bien, nada, estas son dimensiones que caracterizan buena parte del desarrollo, de la fundación, el desarrollo y vigencia del sistema capitalista que sobrepone cierta funcionalidad y utilidad a la vida humana, el punto acá es justamente analizar cómo eso produce cambios en la dimensión poética, productiva, en la parte compositiva, digamos. Entonces, para eso, bueno, Jazmín, que tiene más trabajado el tema, sabe y desarrolla justamente elementos técnicos y menciona y revisa más específicamente cómo hay ciertos elementos técnicos que protagonizan estas transformaciones. En, en un término más específico, ella retoma, como decía, el caso de Miyazaki y su profunda oposición a estas tecnologías, porque bueno, quienes hayan, bueno, creo que no hay nadie que no haya tenido algún conocido o alguien cercano que haya hecho las imágenes estilo Ghibli con inteligencia artificial, eh, que es un poco el estilo que ha desarrollado artesanal y analógicamente Miyazaki con el tiempo.
que bueno, es uno, quizás el caso más paradigmático, ¿no? Que un autor que se opone tan fervientemente a- al uso conectivo, diríamos, con Berardi de las imágenes, a la priorización de las imágenes digitales y a la falta de afectación que producen, bueno, ella se anticipó un poco porque, bueno, este libro se publicó ahora, pero empezó a escribirse hace un tiempo, así que está bueno abordarlo para entender también qué hay detrás de todo ese uso más cotidiano y más habitual que se ha hecho de bueno, de la imagen digital y ni hablar de la inteligencia artificial. Bueno, luego el siguiente momento del libro es el capítulo de Amparo Di Marco. Ella retoma un concepto que viene siendo muy importante en sus investigaciones, en sus desarrollos eh, como, nada, como becaria de la universidad en la formación de grado que está realizando, que es justamente el concepto de aceleración, que en este capítulo lo retoma del autor Hartmut Rosa, que es digamos, de los autores no transversales al libro, porque, bueno, nada, obviamente que parte de lo interesante del trabajo de nuestro grupo es que, además de estar reuniéndonos para trabajar en los textos comunes que tenemos, que nos vamos pautando y que vamos explorando como grupo, también estos capítulos están atravesados por nuestras investigaciones individuales, que en el caso de Lucas era Guerrero, Amparo que está trabajando sobre estos temas, y por eso en este capítulo plantea la hipótesis de que el régimen de aceleración social, eh, que se potencia, por supuesto, con la digitalización y la circulación masiva de imágenes, redefine justamente nuestra experiencia del tiempo y del espacio y de la propia posibilidad de tener experiencias estéticas. Lo que pretende sostener en este capítulo justamente es que, más allá de que la aceleración digital genere este suerte de vértigo o de caída libre, que muchas veces no se encuentra de repente scrolleando sin parar y sin saber muy bien por qué. Eh, Ella considera que justamente esta nueva versión o esta forma de tener experiencias audiovisuales y con las imágenes digitales también abre la puerta a una nueva libertad representacional y considera que existe la posibilidad de que haya un momento de resistencia o por lo menos de eh, tener una experiencia estética que se reconfigura a través de la interacción, la telepresencia y la creación compartida, digamos. Y bueno, nada, en ese desarrollo ya recupera, como decía, concepto de aceleración, sobre todo asociándolo a la idea de alienación temporal, a lo que Hartmut Rosa señala como la, la situación en la que nos encontramos, como la de tener hambre de tiempo. Es decir, esta idea de que si bien hay procesos que se han presuntamente facilitado o que se han alivianado ciertas tareas o procesos, eh, sin embargo, el tiempo se nos vuelve cada vez más escaso, más extraño y fragmentario. Se pierde la prevalencia, la importancia del espacio físico, se accede a un tiempo virtual y se fragmenta el tiempo, se superponen, como bueno, como puede pasar a cualquier hoy por hoy, ¿no? Que estamos en un lugar y estamos pensando en qué estará pasando en otro lugar, eh, y a veces nos encontramos en la situación de que nuestras actividades en realidad no se superponen, sino que se terminan interrumpiendo, pero bueno. eh, y eso se da justamente en este proceso de
virtualización del espacio, que supone también una desmaterialización de la imagen, facilitada por la mediación de la pantalla, y eh, ella intenta detenerse y analizar las posibilidades que tienen eh, las prácticas artísticas, las producciones artísticas y por lo tanto el lugar que puede ocupar la experiencia estética en este marco de reconfiguración general. Luego más adelante, bueno, viene, bueno, como yo creo que se podrá notar que ya van apareciendo diferentes conceptos, diferentes eh, asociaciones y referencias a conceptos más críticos o más vinculados a la crítica social o a las formas de relación humana en un sentido amplio. Eh, y en el caso del capítulo de Juan, esto ya se enfatiza concretamente. Su capítulo se titula La potencia del biosensible en el marco del capitalismo digital. Eh, este es también, por supuesto, otro caso, un capítulo que eh, intercala lo que son los desarrollos propios del grupo, del trabajo colectivo, y bueno, sus desarrollos personales, individuales en sus investigaciones, ¿no? Eh, por supuesto, la idea de biosensible es una idea que Juan viene trabajando a partir de Foucault, que es lo que por ahora y de momento mueve sus inquietudes académicas. eh, y él va a trabajar esta, este concepto justamente bajo la hipótesis de que eh, las imágenes digitales no son solamente objetos técnicos, sino que se inscriben, un poco como ya venimos desarrollando, en un sistema de relaciones de saber y de poder que tienen en ese sistema una función normalizadora y disciplinaria, pero que también tienen la posibilidad de albergar cierta tensión entre esas relaciones de dominación y la potencia sensible que son capaces de despertar justamente. Un poco en línea con lo que venía planteando el capítulo de Amparo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay un diagnóstico también que, bueno, siendo un libro de filosofía, a veces el optimismo nos pasa un poco lejos, pero nada, obviamente es parte de un diagnóstico que en principio no es del todo optimista, pero bueno, es un poco la época en la que vivimos. Justamente, bueno, Juan parte del diagnóstico que hay una dominación intensificada en lo que, bueno, autores como el propio Bifo Berardi entienden como el semiocapitalismo, eh, que re- se apoya en la explotación de la esfera informacional, eh, que nos plantea ciertas tensiones y que nos desincroniza en algún sentido en nuestra experiencia individual y nuestra experiencia social y un poco nos desensibiliza, ¿no? Que es algo que también es muy propio de las redes sociales, sobre todo de, bueno, pasar de una noticia absolutamente terrible y desgarradora a ver una foto de un perrito, alegrarse porque un conocido se recibió o, o tuvo un hijo, una hija, y de repente ver el bombardeo en Gaza y toda esa, nada, toda esa vorágine en la que vivimos también es una forma de sensibilización y también se producen fenómenos de estandarización de las formas de vida, ¿no? Que, a lo cual también se presta mucho esta capacidad de intervenir en la imagen, de editarla, de aplicarle filtros automáticos. eh, que también son formas eh, de disciplinar y de normalizar eh,
nada, los cuerpos y las relaciones, en definitiva, de moldear ciertos tipos de sociedad en detrimento de otras. Eh, bueno, ese es un poco el eje central de lo que, de lo que plantea el capítulo de Juan. Él también analiza ciertas realizaciones que tienen lugar en las redes sociales, básicamente también para intentar plantear que hay posibilidades de resistencia, que es un poco lo que resalta el título, ¿no? Justamente esta idea de la potencia del biosensible de Foucault, eh, y cierta libertad que posee el sujeto a partir de lo que, bueno, Juan recupera de este autor francés como la capacidad de ejercer prácticas de sí, de constituirse de forma autónoma. Y en ese punto el trabajo de Juan es interesante porque trabaja una noción que por ahí en Foucault no es tan popular, o que no es por ahí la que más ha sido rescatada por la tradición académica, que es justamente la de la estética de la existencia, que para él y en este capítulo tiene el valor de crear relaciones y formas de identidades que escapen a la denominación y a la clasificación que el sistema intenta realizar con este tipo de, bueno, en este caso porque lo analizamos desde las imágenes, ¿no? Con este tipo de construcciones estandarizadas de los modos de vida, como mencionábamos recién, ¿no? Así que bueno, el capítulo Juan se mueve un poco en este registro, obviamente eh, pone un poco en tensión algunos planteos entre Bifo, Berardi y Foucault. Bueno, de lo que he dicho se puede adivinar fácilmente que probablemente para Juan haya más aciertos en el planteo de Foucault y más posibilidades liberadoras y emancipatorias en el planteo de Foucault que en el de Berardi, pero eh, nada, ese es un poco el planteo que él lleva adelante. Y bueno, finalmente cierra este libro el capítulo bueno, iba a decir que me tocó escribir, pero bueno, que terminé escribiendo, porque no hicimos un sorteo así, no es que a uno le tocó una cosa u otra, sino más bien intentamos, nada, al iniciar el libro y antes de que supiéramos nada de todo lo que iba a venir después, lo que hicimos en realidad fue más bien una distribución de temas. Eh, Primero redujimos, como decía Lucas al principio, ¿no? Cuando empezamos a ver que ciertos autores empezaban a mencionar textos que nosotros inadvertidamente ya veníamos trabajando sin saber eh, qué lugar ocupaban en la discusión. Bueno, primero hicimos una organización temática de las lecturas que teníamos, y esos mismos temas luego intentamos distribuirlos para escribir capítulos inicialmente en parejas, eh, pero bueno, después nada, la vida misma y las complejidades eh, de coordinar la escritura y bueno, nada, diferentes instancias hicieron que, bueno, que solo el capítulo de Mariano Martínez Atencio e Ignacio Girala fuera el único escrito en coautoría, pero sí cada uno fue preservando una temática inicial. Esa fue un poco también la génesis del libro, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, el capítulo está más centrado a dimensiones normativas que tienen lugar en torno a la imagen contemporánea. El capítulo se titula La imagen ISO, la interacción normativa en la frontera visual del nicho. Bueno, la idea de poner la imagen ISO se refiere justamente a lo que en castellano se podría leer como el Instituto Internacional de Normalización, que son el instituto que elabora las famosas normas ISO 9001 y ese tipo de cuestiones más ligadas por ahí a la producción, a la manufactura, a la industria, pero que me parecía, nada,
una buena, o una forma no sé, no sé si ni siquiera una metáfora ya. Pero sí una buena manera de indicar en qué sentido se apunta, en consonancia con lo que plantea Juan en su capítulo, a una estandarización, a una producción masiva y homogénea de las imágenes y cómo eso eh, interactúa con otro concepto que aparece en el título, que es con la idea de nicho, que es, bueno, un poco esto de, eh, se le dice nicho porque yo lo recupero de un autor en particular, pero que puede ser la idea de burbuja, la idea de burbuja digital, o bueno, esta cosa de que es muy propia de las redes sociales, de formar comunidades con los que piensan más o menos parecido y que tienen más o menos una misma imagen del mundo, eh, y que da lugar a diferentes procesos más o menos democráticos, yo creo que menos democráticos que más, pero bueno, esa es un poco la idea general del libro, la hipótesis un poco de la que intento partir o de que intento mostrar, es la idea de problematizar un poco o de repensar un poco dónde queda la indicialidad de la imagen, ¿no? Eh, en algún punto este es la idea de dejar para el final este capítulo es porque si recordamos lo que contaba Lucas hace un rato, justamente el primer capítulo inicia señalando el diagnóstico de que hay un retroceso en la indicialidad y a mí me interesaba justamente eh, enfatizar la idea de que es simplemente un retroceso y no una pérdida, porque si atendemos a los usos indiciales que se hacen de la imagen, nos encontramos con quizás la parte más sesgada o más oculta de la inteligencia artificial, de las cámaras digitales, de las redes y de la reconfiguración mediática general que venimos atravesando hace por lo menos una década, que es justamente el uso punitivo, el uso policial, la vigilancia y, y- y bueno, un poco es el punto de partida, digamos. Y bueno, no creamos que porque podemos pedirle a una inteligencia artificial que nos cree una imagen presuntamente de la nada y sin conexión con la realidad, no hay detrás de todos esos procedimientos para ir eh, más decorativos, más espectaculares, todo un andamiaje de relaciones de indicialidad y de referencialidad y de intento de fijar y de establecer, bueno, nichos en un sentido excluyente, discriminatorio. Y nada, esa es un poco la idea del capítulo, sobre todo pensando eh, en la forma, por ejemplo, en la que se entrenan las inteligencias artificiales, que es con seres humanos, etiquetando imágenes para que la inteligencia artificial después pueda, nada, producirlas por su cuenta, identificarlas y también para evitar que el público masivo que las usa no se encuentre con imágenes, nada, violentas, desagradables, pero eso supone que alguien sí se las topó y que ese daño sí recae sobre alguien que generalmente es eh, una persona migrante en un trabajo precario que está justamente en esas condiciones porque o porque su país tiene los minerales que el país dominante necesita para desarrollar inteligencia artificial, entonces, para que el público de los países centrales no se tope con imágenes desagradables, se explota a la población migrante que termina sufriendo una suerte de doble o triple victimización. Eh, entonces, bueno, delinear un poco ese círculo para mí es posible justamente si atendemos y no pasamos por alto demasiado pronto el carácter inicial de la imagen. Nada, esa es un poco la idea general de este segundo momento del libro y de los capítulos que la componen. Por supuesto que todo esto está mucho más detallado y mucho mejor desarrollado y explicado
no tanto en mi capítulo, pero sí en el capítulo de los demás. Así que por supuesto que recomendamos su lectura y nada, que lo busquen y lo encuentren por supuesto en la página de la editorial. Sí, bueno, Guillermo, Lucas, muchas gracias. Así es. Tengo acá una preguntita de Carlos Frank que dice que tiene el libro y que me Mm. pasó por WhatsApp a ver qué pueden decirnos. Dice, me interesa mucho algo que aparece de fondo en varios capítulos, que es la relación entre imagen y cuerpo. ¿Qué tipo de corporalidad producen hoy las pantallas y qué pasa con la sensibilidad, la atención o incluso con el cansancio? Que bueno, ustedes ahí hay cosas delineadas, pero bueno, me gustaría escucharlas a ver. Sí, bueno, esa es una de las cuestiones que aparece por ahí más bueno, en el capítulo de Amparo de Marco, sobre todo. Sí, hay como una suerte de dislocación, ¿no? Que es algo que mencionamos hace un rato. Ese es digamos, uno de los aspectos, porque bueno, uno quizás se encuentra en la situación paradójica de empatizar y sentir cierto compromiso que es valioso y que no es una crítica, pero quizás uno conoce o cree que conoce más y tiene un grado mayor de afectación por algo que ocurre en lugares lejanos, no solo territorialmente, sino culturalmente, legalmente y políticamente, que por ahí con su vecino, ¿no? Que también es un fenómeno que pasa. Y cuando digo que pasa, también me refiero al otro lado de este fenómeno, que es el de la afectación en el cuerpo, ¿no? Que a veces uno nada, se puede poner nervioso o angustiarse por cosas eh, cuya magnitud le repercute en el cuerpo. Por supuesto, el efecto de las pantallas para el descanso, para la concentración y demás, eso uno nada, lo vive permanentemente, va, por lo menos yo y mucha gente que conozco. De hecho, ahora están empezando a pensarse, nada, regulaciones internacionales. eh, y de hecho creo que hace poco incluso, no me acuerdo si era Facebook o Google o Facebook, Google y otra más, que perdieron un juicio justamente porque se consideró que su programación y su diseño estaba hecho intencionalmente para que produzcan adicciones. Entonces ahí sí, hay por supuesto muchas afectaciones de diferente tipo, tanto por lo cognitivo, por la información que uno quiere recibir, que ya sabemos que en muchos casos está muy manipulada, pero también en esta prescindencia o en esta deslocalización del cuerpo respecto al espacio que habita, ¿no? Que es el de conversar con un vecino, saber qué le pasa, saludarse en los lugares, ¿no? Eso también por ahí se nota más o uno tiende a ver más la diferencia generacional, ¿no? De gente que por ahí un poco más adulta está más acostumbrada a tener un apoyo humano más cercano y que por ahí son los que más padecen esta vida contemporánea y también por otro lado personas más jóvenes que tienen dificultades para socializar de manera presencial. Así que así hay toda una serie de impactos y transformaciones muy interesantes. Buenísimo, Guillermo, muchas gracias. Y bueno, ahí quedaron entonces en Facebook algunos saluditos también para ir cerrando, agradecerles y bueno, queda más que abierta la invitación a la lectura del libro con todo esto que nos han venido comentando acerca de los capítulos, que la verdad que da para explorar mucho más y profundizar ahí. La invitación a quienes nos están escuchando y viendo, justamente a que se encuentren con el libro y agradecerles una vez más a ustedes, Guillermo y Lucas, por bueno, tomarse este rato para contarnos, para compartir y obviamente para escribir y coordinar este libro, ¿no? Junto a los demás autores y autoras. Volver a decirle a la gente que por ahí nos escuchó, si hay alguien que no pudo ver la presentación, que va a quedar acá en Facebook y después va a estar en el canal de YouTube de la editorial. Bueno, no sé si ustedes quieren decir algo más, si no vamos cerrando.
esta presentación. No, para agregar que al final del capítulo están los mails de todos los autoras y autoras por si tienen más preguntas. Estamos ahí al alcance para seguir discutiendo. También que esto no queda acá, las discusiones se siguen trabajando. Ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto. Ahora apareció, no es que apareció ya, ¿no? Pero apareció dentro de la investigación los efectos de la inteligencia artificial y Claro. cómo repensar todas estas cuestiones que pusimos en este libro teniendo en cuenta estas nuevas formas de producción que nos están afectando hoy en día. Así que nada, también agradecer de vuelta a la editorial, gracias a vos por esta presentación y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias entonces. Nos vamos despidiendo. Hasta una próxima presentación, por lo menos por acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.